Hermanos, les invito a buscar en sus Biblias, en la primera carta a los Corintios, capítulo 4. Los versos del 3 al 5. Este pasaje que tuvimos como lectura devocional, que dice: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. El mensaje de esta mañana lo hemos titulado 3 clases de juicio. Padre, gracias por este regalo maravilloso que nos das en tu palabra. Gracias porque ella es viva y eficaz, porque siempre es lámpara y lumbrera a nuestro camino. Ayúdanos ahora a reflexionar en ella. Estamos reconociendo que humanamente somos incapaces, pero pedimos tu poder, el poder de tu Espíritu para exponerla. En el nombre de Cristo. Amén. Según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra juzgar se define de la siguiente manera. Primero, dicho de la persona que tiene autoridad para ello. Deliberar acerca de la culpabilidad de alguien o de la razón que le asiste en un asunto. Sentenciar lo que procede. Segundo, juzgar, formar opinión sobre algo o alguien. Tercero, afirmar previa a la comparación de dos ideas, de dos o más ideas, las relaciones que existen entre ellas. Una de las cosas más importantes es que, primero que todo, el juez y el jurado tienen que ser totalmente imparciales. Segundo, una sentencia o condena no se pasa primero sin que todo haya sido examinado de una manera detallada. Toda la evidencia, todos los hechos tienen que ser analizados. Queridos hermanos, en el mensaje de hoy nos proponemos abordar este tema tal como Pablo lo presenta en esta primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, los versos del 3 al 5, donde el apóstol, bajo inspiración divina, nos deja o nos presenta 3 clases de juicios. ¿Cuáles son? Primero, juicio a otros. Segundo, juicio a uno mismo. Y en tercer lugar, el juicio de Dios. Primero, juicio a otros. Dice la palabra en el versículo 3, primera parte, y la segunda, primera y segunda parte, dice: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano. Cuando analizamos este tema en las Escrituras, nos damos cuenta que la palabra de Dios nos manda a juzgar en ciertos casos y con cierto criterio. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, verso 24, dice la palabra del Señor. Juan capítulo 7, verso 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Pero en este pasaje de 1 a los Corintios, Pablo se refiere a las decisiones y a las declaraciones impacientes y llenas de prejuicios que a veces nosotros emitimos. Miren, decir algo que está en la palabra y que alguien está desobedeciendo, eso no es juzgar. Sencillamente es exponer la verdad de Dios. Pero ahora, si yo me pongo a pensar en los motivos que esa persona tuvo para hacerlo, en que si su corazón es de tal forma o que si esté de más cual forma, ya ahí estoy juzgando. Pero exponer la verdad de Dios tal como aparece en la palabra no es juzgar. Por ejemplo, algunos llamaban, y estos sí fueron casos de personas que juzgaron, algunos llamaban herejía al camino en el que Pablo servía. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 24, verso 14. Hechos 24,
Verso 14. Por esto te confieso que según el camino en que ellos llaman herejía, dice Pablo, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas en la ley y en los profetas. O sea, algunos llamaban al camino de la fe una herejía. Festo examinó a Pablo y llegó a llamarle loco. ¿Recuerdan? En el libro de Hechos, en el capítulo 26, verso 24, algunos cristianos examinaron a Pablo y le hallaron de presencia corporal débil y de palabra menospreciable y de cartas duras y fuertes. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10, verso 10, pero Jesús nos enseñó, y les invito a ir al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, quiero que veamos el verso 1 y 2. Dice la palabra: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Y nos viene la pregunta: ¿por qué juzgar es tan malo? ¿Por qué Jesús reservaría alguna de las palabras más fuertes de su ser para esto? Y se me ocurren 4 respuestas. Juzgar es tan malo porque ni usted ni yo llegamos a conocer los hechos plenamente. No conocemos todos los hechos. Segundo, juzgar es tan malo porque no está a nuestro alcance conocer los verdaderos motivos que una persona tiene. Tercero, porque somos personas prejuiciadas. Somos personas jamás plenamente objetivas. Cuarto, juzgar es tan malo porque nos ponemos en una posición que no estamos en condiciones de cumplir. O sea, no estamos en la posición o en la condición de ponernos en el papel de Dios. Por eso Jesús reservó sus comentarios tan fuertes para este tema en Mateo 7, versos 1 y 2, como ya leímos. Y la realidad es, hermano, que cuando juzgamos, muchas veces nos llegamos a equivocar. Quisiera contarles esta historia un poco chistosa, ¿verdad? Que nos ilustra cuánto podemos equivocarnos cuando juzgamos según las apariencias. Dice que no pasó mucho tiempo antes de que un lugar estallara con grandes llamas y los bomberos comenzaron a llegar de una manera veloz para tratar de extinguir las llamas. Después de ver a los bomberos batallar contra ese incendio que parecía no poder ser extinguido por una hora, el dueño de la planta que se había incendiado se acercó al capitán de los bomberos y le dijo: todas nuestras fórmulas secretas se encuentran en la caja fuerte que está en el centro del edificio. Tienen que salvarlas. Les voy a dar una recompensa de 50,000 a la brigada que me entregue esas fórmulas salvas. Al momento de oír esto, el capitán ordenó que los bomberos intensificaran sus esfuerzos en el extinguir el fuego. 2 horas más pasaron y el fuego continuaba. El dueño volvió a hablar con el capitán y le ofreció 100,000 de recompensa a la brigada que le entregara las fórmulas secretas salvas en sus manos. Dice la historia que a la distancia se escuchó otra sirena y otro camión de bomberos comenzó a ser visto, que aparecía. Eran los bomberos voluntarios, todos ancianitos que completaban esta fuerza voluntaria, todos mayores de 65 años de edad. Para la sorpresa de todos los que estaban presentes, el camión venía y no se detuvo donde estaban estacionados los demás camiones, sino el camión iba a toda velocidad y rompió la cerca que rodeaba el edificio y paró justo en medio de ese gran incendio. Entonces todos vieron a esos ancianos que saltaron rápido del camión con tremenda energía, equipo en mano. Después de 1 hora, estos ancianos lograron extinguir este poderoso fuego
que parecía ser el mismísimo infierno, y lograron salvar las fórmulas secretas. El dueño de la planta, con mucho gozo, con mucho agrado, les anunció que aumentaría la recompensa a $200,000. Y se acercó a los ancianos para agradecerles su trabajo voluntariamente. Después de haberle dado las gracias a cada uno individualmente, el dueño le preguntó al grupo qué era lo que harían con el dinero de la recompensa. El chofer del camión le miró directamente a los ojos y le dijo: lo primero que vamos a hacer es arreglar los frenos de este camión. Gracioso, ¿verdad? Las cosas no siempre son lo que parecen. En la mayoría de nosotros hay tan poca conciencia de estas cosas que a veces no nos damos cuenta de nuestras limitaciones. Creernos que sabemos más de lo que en realidad sabemos, y por eso nuestra acción de juzgar continúa como un hábito. Por eso caemos en conclusiones falsas. En este sentido, juzgar significa mirar a otros con sospechas, encontrar pequeñas faltas, sacar a la luz debilidades o fracasos de una manera periódica, cultivar un espíritu destructivo y condenador, asumir una posición de autoridad sobre otros. En ese sentido significa juzgar. Cuando hacemos esto, hermanos, hemos asumido un papel del que todo lo sabe, con lo cual sugerimos que nosotros somos los señores y los demás son nuestros siervos. Y esta es una posición que indica enorme arrogancia. Pablo menciona esta práctica tanto a los creyentes de Roma, por ejemplo, en la carta a los romanos, en el capítulo 14, verso 4, quiero que leamos allí lo que dice la palabra de Dios. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y también podemos leer lo que la Biblia nos dice en este mismo capítulo, en los versos del 10 al 13. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Dice, todos compareceremos ¿a quién? Ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Verso 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Ningún ser humano, por dotado e influyente que sea, puede llegar a asemejarse con el Dios Todopoderoso. El Dios que es omnisciente. ¿Qué quiere decir que es omnisciente? Todo lo sabe. Y queridos hermanos, usted y yo no lo sabemos todo. El Dios lleno de total discernimiento. La capacidad de leer el corazón ajeno o de analizar todo lo que incluyen las acciones ajenas es algo que le corresponde a Dios y solo Dios. Cuando actuamos en ese papel, estamos usurpando la prerrogativa reservada al divino juez. Y vuelvo a repetir, juzgar a otros no es proclamar la verdad de Dios, es sencillamente entrarnos a meternos en asuntos donde usted y yo no podemos llegar en cuanto a las motivaciones, las intenciones, el proceder de una persona. Es observar a otros con sospecha, encontrar pequeñas faltas, sacar a la luz debilidades o fracasos periódicos, cultivar un espíritu destructivo y condenador, asumir una posición de autoridad sobre otros. Ese es el primer juicio del cual la palabra nos alerta. Recuerden lo que dijo el Señor: no juzguéis para que no seáis juzgados. Si juzgas, te van a juzgar y lo van a hacer con la misma medida que usaste para juzgar a otro. Dice, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que midas a otro te van a medir. Juicio a otros. El segundo tipo de juicio que menciona el apóstol Pablo en este pasaje es el juicio a uno mismo.
Dice el versículo 3, la última parte, y el versículo 4, primera y segunda parte, dice: y ni aún yo me juzgo a mí mismo, dice Pablo, porque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. El apóstol Pablo se daba perfecta cuenta de que había nacido en una familia humana, con un criterio que estaba constantemente prejuiciado en su propio favor. Cuando dice de nada malo tengo conciencia, significa que en la cuestión del servicio cristiano no es consciente de ninguna acusación de infidelidad que se le pudiese presentar en su contra. No quiere decir que ni por un momento que no conoce de ningún pecado en su vida y que no tenga ningún motivo de ningún tipo de y que no tenga ningún tipo de imperfección. No es eso. Este pasaje debería ser leído a la luz de su contexto. Y el tema aquí es el servicio cristiano y la fidelidad en el servicio. Pero incluso dice Pablo que aun cuando él no supiera nada en contra de sí mismo, no por eso quedaría absuelto. Sencillamente no era competente para juzgar en este asunto. A fin de cuentas, el Señor es el juez. Pero es importante que nosotros aprendamos, queridos hermanos, a juzgarnos nosotros antes de juzgar a otro. Solamente estaremos capacitados para mirar a otros cuando nos hemos mirado a nosotros mismos. Y esto deja claramente establecido un importante principio. Se llama el autoexamen. ¿Qué quiere decir? Examinarnos a nosotros mismos. Pero recordemos que nuestro juicio es imperfecto. Por eso, para podernos examinar a nosotros mismos, tenemos que hacerlo a la luz ¿de qué? De la palabra de Dios. Porque la Biblia es como un espejo en el cual nos vemos con toda claridad. El autoexamen es fundamental. No se lance a juzgar a otros si usted no se ha examinado, porque nos podemos equivocar. Ya vieron el caso de los ancianos. Más de una vez, lo confieso, me he equivocado cuando he emitido un juicio sobre alguien de una manera precipitada, sin sabiduría y sin tacto. Y he tenido con vergüenza que reconocer que me equivoqué. Esta es otra historia curiosa. Dice que muchos años atrás, un pastor viajaba en uno de esos grandes cruceros transatlánticos. Al llegar a la cabina de segunda clase, que compartía con un hombre totalmente desconocido, descubrió que su compañero de cuarto no era de muy buen aspecto. Miró al hombre, parece que le vio cara de persona problemática, ladrón, no sé de qué le habrá visto la cara. Vio que no era bueno su aspecto. Y tanta confianza le dio al pastor que en la primera oportunidad que se le presentó buscó al sobrecargo y le dijo: necesito hablar con usted. Dígame, señor, por favor, quiero pedirle que me haga el favor de cuidar todos mis objetos. Son objetos de valor que he traído y quiero que me los cuides. Normalmente no pediría su servicio, pero es que realmente el aspecto de mi compañero de cuarto no me inspira nada de confianza. No se preocupe, le dijo el sobrecargo. Con mucho gusto voy a cuidar sus pertenencias. ¿Sabe? Su compañero de cuarto también me acaba de entregar todos sus objetos de valor y me dijo lo mismo de usted. Yo no sé qué habrá pensado ese pastor al retirarse de la oficina del sobrecargo, pero me imagino que debe haber aprendido una lección muy valiosa. Cuando nosotros ponemos en tela de juicio la apariencia, las acciones, las motivaciones de otra persona, nos podemos quedar con la sorpresa de que esa tela de juicio se rompe y nosotros somos quienes quedamos mal. Quiero que sigamos mirando lo que el Señor enseñó en Mateo 7, verso del 3 al 5. Dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Verso 5, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. James Moffat
en su traducción del Nuevo Testamento, llama esto el síndrome de la astilla y el tablón. Dice que toda la idea tiene una intención de hilaridad. No se precisa mucho para hacer correr la imaginación. Un individuo inflado con arrogancia, con una viga que le sale de su propio ojo, la ignora por completo y que se acerca a otro y se dedica a una inspección de pajas. No sorprende que Jesús no haya usado palabras suaves, usa palabras fuertes. ¿Se dan cuenta cuál es la palabra que usa? Hipócritas. Spurgeon capta la esencia de esta advertencia de Jesús cuando escribió lo siguiente. Dice el príncipe de los predicadores, como se le ha llamado a Spurgeon: imaginemos a un hombre con una viga en un ojo que pretende ocuparse de algo tan delicado como el ojo de otro e intenta remover una diminuta partícula de paja. ¿No es hipocresía aparentar que estamos tan preocupados por los ojos de los demás y nunca nos ocupamos por el propio? Podemos redarguir el pecado, pero no si incurrimos en el mismo pecado. Podemos protestar contra el mal, pero no si lo practicamos voluntariamente. Los fariseos eran grandes para censurar, pero lentos para corregir. Entendamos el punto de nuestro Señor, pero no lo leamos mal. No está diciendo que está mal ayudar a alguien a que se ocupe de una paja que necesita ser atendida. Lo que es hipócrita es hacerlo negando que tenemos una o más vigas en nuestros propios ojos, en nuestras propias vidas. He aquí la gran necesidad de examinar nuestras propias vidas, de juzgarnos a nosotros mismos, de autoexaminarnos. Solo aquellos que han detectado sus propios fracasos, sus propios pecados, sus propias debilidades, se ganan el derecho de ayudar a otros con esas cosas de su vida. Los individuos vulnerables, humildes y transparentes son los mejores para confrontar a otros. Bueno, yo creo que la mayoría de ustedes conoce la historia del trágico fracaso de David y Betsabé. En el punto más oscuro de la carrera de este. Sin embargo, muchos no se recuerdan cómo fue enfrentado por un hombre llamado Natán, un profeta de Dios. Aparentemente nadie le había dicho a David sobre su pecado antes de aquel día tremendo. ¿Recuerdan? Cuando el rey y el profeta finalmente se encuentran cara a cara, Natán enmarcó su preocupación en una historia imaginaria sobre un hombre que poseía muchas ovejas, pero igualmente quería el cordero que tenía el otro. Entonces Natán plantea la pregunta: ¿qué debe hacerse en este caso? Sin darse cuenta de que la historia era una parábola sobre su propia vida descuidada y carnal, David dijo palabras que sonaban con ira justiciera contra el hombre que se aprovechaba de otro de esa manera tan injusta. Y ahí estaba el hipócrita monarca, con una viga de engaño y asesinato en su ojo, expresando un arrogante celo y falsa piedad, por lo cual Natán respondió: tú eres ese hombre. Yo no tengo duda de que en ese momento de los ojos de David salieron lágrimas, muchas lágrimas, que barrieron todas las vigas que tenía en humillación, permitiendo entonces ver claramente. Hermano, esa es la esencia. Tenemos que autoexaminarnos a la luz de la palabra, ver las vigas en nuestros propios ojos, y entonces podremos ver las pajas en los ojos de los demás. Y cuando la vayamos a ver, las veremos con amor. En tercer lugar, el tercer tipo de juicio que nos presenta aquí la palabra es el juicio de Dios. Dice el verso 4: pero el que me juzga es el Señor. El que me juzga es el Señor. Quiero que examinemos detenidamente esta parte final
de los versículos en los cuales nos estamos apoyando, Primera de Corintios capítulo 4. Primera de Corintios capítulo 4. Dice la parte final del verso 4, pero el que me juzga es el Señor. Dice el verso 5, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Eso es juzgar, hermano. Cuando usted no puede penetrar en las tinieblas y emite juicio sobre lo que ha sucedido en las tinieblas. O cuando usted juzga las intenciones de los corazones. Dice, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. La justificación viene de Dios. El juicio que realmente importa al final es el juicio de Dios. Por eso creo que cada hijo de Dios, la principal pregunta que tiene que hacerse en todo momento de su vida es ¿qué piensa Dios de lo que estoy haciendo? ¿Cómo está mi relación con Dios? Hermano mío, eso es lo principal. Cuando usted comienza a preocuparse por lo que otros puedan pensar y lo que otros puedan decir, antes de pensar en lo que Dios dice en su palabra y lo que Él piensa de tu vida, has caído en un plano equivocado. Por eso Pablo decía, si procurara agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Al final todo hombre tendrá que encontrarse con el Creador, crea o no en Él. A veces me he encontrado personas que me dicen, yo no creo eso del infierno. Yo no creo ese Dios que ustedes dicen que existe, que va a juzgar al mundo. Mi respuesta siempre es, el hecho de que creas o no creas, no va a cambiar la realidad de que, uno, Dios existe, y segundo, te vas a encontrar con Él. La reunión final de la humanidad con Dios en el día de juicio está grabada de forma indeleble e imborrable en el corazón del hombre. Si vamos a la Biblia, en el libro de Apocalipsis capítulo 20, en el verso 12, dice claramente la palabra de Dios, los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios. Un día va a ocurrir eso, hermano. Téngalo por seguro. Y esto ocurre para que se presenten ante Dios, que dice que serán juzgados según sus obras. Quiero examinar detenidamente este pasaje. Apocalipsis, capítulo 20, verso 12. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Es evidente que en el cielo existen libros donde están registradas las obras de los hombres y ahí estarán hasta el día de juicio. Hay varios libros en la Biblia, uno de ellos es el libro de la vida. ¿Qué es el libro de la vida? El libro de la vida es donde se inscriben los nombres de todas las personas. No. De todas las personas que nacen en este mundo. ¿Por qué? Si nosotros creemos que el libro de la vida es el libro donde se inscriben las personas que nacen de nuevo, entonces va a llegar un momento en que hay algunos que Dios los inscribe y después los borra. No es eso. Tenemos que interpretar ese libro de la vida tal como lo dice. El libro de la vida. Dios, cuando creó a Adán y Eva, los creó en la tierra con el propósito de que Adán y Eva vivieran para siempre. Pero el pecado estropeó ese propósito. Y con el pecado entró la muerte. El libro de la vida es el libro donde Dios escribe los nombres de todas las personas que nacen en este mundo. Si esa persona no llega a aceptar a Jesucristo como su Salvador personal, entonces su nombre es borrado del libro de la vida. Realmente, usted puede buscar en la Biblia, en ninguna parte de la Biblia dice que el libro de la vida es el libro donde uno escribe a las personas cuando aceptan a Cristo. Cada vez que se menciona este libro en la vida da como un hecho que ya está sucediendo. Ustedes recuerdan cuando el Señor mandó a los 70 a predicar el Evangelio y ellos regresaron llenos de gozo.
Y se gozaban porque los demonios, Señor, no se los sujetan en tu nombre. Y Jesús le dijo, más bien gozaos de que vuestros nombres están en los libros de los cielos o están en los cielos. No dice que han sido, ya están. Están en los cielos y serán borrados si no aceptan a Jesucristo como su Salvador personal. Los muertos que se mencionan aquí en Apocalipsis 20 son personas que nunca recibieron a Cristo antes de su primera muerte y luego del milenio serán resucitadas para enfrentarse ante Dios. Los libros que contienen sus obras serán abiertas y ninguna de estas acciones ha sido borrada por la sangre redentora de Jesús, porque dichas personas le rechazaron mientras vivieron en la tierra. Por tanto, se condenan por sus propias obras. Si ahora nos arrepentimos y confesamos a Cristo, Él nos excluirá de ese juicio y nuestros nombres permanecerán en el libro de la vida, como dice la palabra en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, verso 8. Y adoraron los moradores de la tierra cuyos nombres, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. La condenación y el juicio se